muchas gracias por estar de nuevo aquí a las 9:30 de la mañana, después de la jornada de ayer, que fue fructífera, pero también muy intensa. Así que hoy empezamos con el quinto panel a las 9:30 de la mañana, en una segunda jornada que seguro va a ser igual de fructífera e igual de intensa. Con lo cual, muchísimas gracias por estar aquí y por estar al otro lado también de la pantalla. En un seminario que trataba de reflexionar sobre gobernanza y sobre las claves para mejorar la gobernanza del desarrollo sostenible, pues creo que era total y absolutamente necesaria una mesa que tenía que ver con la cooperación internacional. Y esta es la mesa, la que se va a ocupar específicamente de diálogo y de cooperación internacional, aunque probablemente muchos de los temas ya empezaron a salir ayer. Vamos a conectar seguramente con muchas de las reflexiones que ya ayer se plantearon. Ya ayer se habló de cuestiones multinivel, del protagonismo de las ciudades, del protagonismo de los diálogos, del protagonismo de las alianzas, con lo cual, pues de alguna forma ya se iba avanzando los temas que se van a tratar en esta mesa. Si algo hizo también la Agenda 2030, que, bueno, pues que podremos ver dentro de muy poquito, podremos evaluar qué experiencia ha supuesto la Agenda 2030, pero la propuesta era una propuesta que tenía que ver con las alianzas. Estaba en el núcleo de la Agenda 2030 con la cooperación y el diálogo entre Estados y no solo entre Estados, entre una cooperación mucho más diversa, mucho más multinivel, pero sobre todo la Agenda 2030 hizo una cosa frente a la gobernanza del desarrollo que era interesante, y era cambiar la dicotomía entre país en vías de desarrollo y país desarrollado y, de alguna forma, señalar una cooperación al desarrollo que solo iba en una única dirección y, además, con un único objetivo, para hacer algo mucho más complejo, que era señalar pues, una serie de amenazas compartidas y también una serie de riesgos, que eran riesgos, pero a su vez eran nuevas oportunidades para que los Estados, ya no en esa dicotomía solo de países en vías de desarrollo y países en vías de desarrollo, países desarrollados en vías de desarrollo, sino como un conjunto de Estados que de una forma diversa, con diversas necesidades, con diversas circunstancias, pero también con diversas capacidades, se podían enfrentar a todas esas amenazas que en el propio escenario tenemos los cuadritos de los ODS, que no deja de ser cada uno de ellos pues, una amenaza, un riesgo, un desafío o una oportunidad para estas nuevas cooperaciones, para estos nuevos diálogos. Por lo tanto, la idea pues, es un poco reflexionar, pararnos también en este aspecto particular, poder reflexionar cómo se desarrolla ese diálogo, cómo se desarrolla esa cooperación, reflexionar sobre los objetivos y los principios que, bueno, pues que se han venido usando y los que quizás habría que ir aventurando en la nueva fase, que ya casi hay que ir pensando en la siguiente, a la Agenda 2030, y también reflexionar sobre las diversas entidades que han ido participando en esa cooperación, que ya no estamos solo ante un diálogo y una cooperación tradicional de Estado a Estado, que sigue estando ahí, sino que además los hemos hecho también mucho más complejos en cuanto a los actores que han ido interviniendo en estas cooperaciones en distintos niveles institucionales, y también que la propia Agenda 2030 también hacía una renovación a la llamada de la propia participación ciudadana, con lo cual se hace más complejo y se hace más rico. Desde ese punto de vista, pues se abren muchos temas para poder reflexionar, para poder debatir, para poder dialogar, y creo que además en la mesa, pues, o mejor dicho, en los sillones, tengo a mi lado a una serie de ponentes con los que vamos a disfrutar y con los que vamos a poder recibir pues, todas estas reflexiones en el día de hoy. Yo voy a hacer una pequeña presentación más, o sea, realmente no digo ya ni pequeña, escueta, porque realmente básicamente es lo que viene en el programa. Les animo a que muy probablemente muchos de ustedes ya conocen a los ponentes que tengo a mi derecha, pero si no, pues les animo a que puedan investigar, porque van a descubrir bueno, pues a grandes profesionales con un currículum que ya es muy extenso y es muy amplio. Como digo, va a ser muy escueta porque la dinámica va a ser la misma que hemos ido siguiendo en las sesiones anteriores, con una primera intervención en la que se van a exponer las reflexiones pues en esa forma breve
de esos 8 minutos y a partir de ahí pues, podemos entrar en un mayor debate y en una mayor reflexión. En primer lugar, va a participar Javier Ayala, que es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias, es alcalde de Fuenlabrada y, si me lo permite, un gran activista del movimiento europeísta. Con lo cual, tiene la palabra y muchas gracias por venir. Fenomenal, muy bien, pues muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a las organizaciones que habéis tenido a bien, porque creo que es muy oportuno el tema que habéis planteado para el debate en la ciudadanía. Sobre todo, muchísimas gracias a los estudiantes y a las estudiantes que estáis hoy aquí presentes, a aquellas personas que nos están escuchando por streaming. Me imagino que el interés de mi aportación a esta mesa de diálogo precisamente es hablar del municipalismo, ¿no? No solamente como alcalde, sino también como presidente de la Comisión de la Federación Española de Municipios y Provincias y ver un poco qué es lo que ha sucedido en estos 2 años, ¿no? Yo creo que se venía trabajando intensamente a nivel de la Unión Europea y a nivel de la ONU de cómo cambiar las estructuras, de cómo evolucionar frente a situaciones que ya se venían o se veían que iban a venir preocupando a la ciudadanía, cambio climático, situaciones complejas, y de repente llega una pandemia como el COVID que tiene una trascendencia mundial y que de repente, pues imaginaos, si cada uno de nosotros tuvimos preocupaciones personales, imaginaos los alcaldes, tuvimos preocupaciones municipales que no sabíamos ni entendíamos cómo teníamos que resolver. Desde ese punto de vista, yo voy a intentar abrir 2 vías de explicación de qué es lo que sucedió en ese momento, de cómo cooperamos entre municipios. Nosotros en la Federación Española de Municipios rápidamente se estructuró mecanismos de puesta en común de todas aquellas situaciones que se estaban dando, porque eran iguales para todos los municipios españoles y, desde luego, las soluciones pues, debían ser, si no iguales, muy parecidas. Pero, curiosamente, también formo parte de CMRE, que es la Federación de Municipios Europeos, con lo cual te dabas cuenta que cuando yo representaba a los municipios españoles en esas reuniones de municipios europeos, sucedía exactamente lo mismo. O sea, teníamos las mismas problemáticas y con soluciones muy similares. Pero es que hay una organización europeísta que es CGLU, que es la Federación de los Municipios del Mundo, y producto de mis puestos en ambas comisiones también formo parte y exactamente lo mismo. Es decir, teníamos una problemática común con situaciones y con soluciones que, bueno, pues afortunadamente tuvimos la posibilidad de realizar esas conexiones virtuales para explicarnos cómo estábamos solucionando en distintas partes del mundo. Recuerdo una situación muy especial por lo que significaba Brasil en ese momento, con un presidente negacionista en todo lo que tiene que ver con el COVID, cómo teníamos reuniones con alcaldes de Brasil y frente a la misma problemática, las soluciones que daba el gobierno eran completamente distintas a las que se estaban produciendo pues, prácticamente en el resto del mundo, ¿no? Entonces eso te hace no solamente aprender de lo que no hay que hacer la parte más europea o el resto del mundo, sino que también los alcaldes brasileños eran conscientes cada vez más de que ellos estaban en la parte, ellos veían el sufrimiento de su ciudadanía y no tenían un gobierno sensible con esa situación. Es decir, hemos sufrido, o sea, en primer lugar yo creo que hay que tener en cuenta de que hay una red municipal muy importante que nos permite poner en común situaciones similares para dar respuesta. Creo que eso es fundamental, creo que no es poco ese sentido y esa organización municipalista que hay en el mundo, pero también, y me parece que es muy importante, la otra vía de conexión a la que hacías antes referencia, que es todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030. O sea, resulta que frente a las amenazas lo que hay que aprender es de coger las oportunidades que se nos presentan. Esa Agenda 2030 con esos ODS yo creo que venían como anillo al dedo, ¿no? O sea, yo creo que es como si nos hubieran dado la hoja de ruta en un momento de complicación
en un momento en el que todo el mundo hablábamos de esto de la Agenda 2030 y nos parecía bien, pero nos parecía como muy lejos, nos parecía como que era poco tangible, de repente, frente a una situación de enorme emergencia, lo que hicimos todos fue mirar hacia la Agenda 2030, poner encima de la mesa los ODS y, sobre todo, entenderlos como una hoja de ruta o como una forma de hacer política. Y voy a intentar explicar esto porque yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que la Agenda 2030 o lo que significa es cambiar la forma de gobernanza, cambiar absolutamente. Yo creo que no estamos en la dinámica de uso de poder tradicional en cuanto al gobierno se refiere, sino que es abrir el poder a la ciudadanía. Creo que es fundamental en estos momentos. Yo siempre digo, es una frase de alcalde, pero que cuanta más gente participe en mis decisiones, más gente nos equivocaremos o acertaremos. Creo que es una enorme responsabilidad que uno solo tome una decisión que va a condicionar, en mi caso, a 200.000 personas. Yo prefiero que si acertamos o nos equivocamos, seamos muchas más las personas que hayamos participado de esa decisión. Y como decía, yo creo que los ODS, la Agenda 2030, toda una forma de entender la vida, toda una forma de entender la política que desde mi punto de vista carece de ideología, creo que hay que sacarla del debate político. También es cierto que hay partidos que intentan vincularla a un sector o a otro ideológico. Creo que es un error, creo que es un sistema que deberíamos utilizar todos independientemente del partido, la ideología que tengamos. Desde luego nos facilita la labor a aquellos que tenemos que tomar decisiones, como decía, tenemos que gobernar ciudades, ¿no? Yo creo que es un compromiso el adquirido en esa Agenda 2030, donde, por supuesto, coincidimos con todo lo que tiene que ver con la defensa de la sostenibilidad, con todo lo que tenemos que ver con la lucha contra el cambio climático, con todo lo que tiene que ver con la movilidad. Es una forma de entender la vida del siglo XXI o del siglo XXII. Yo creo que es una herramienta muy útil para todos los gobiernos, para todos los niveles, pero fundamentalmente para el municipal. Creo que en el ámbito municipal, y ya voy a ir acabando antes de que me digas, pero en el ámbito municipal lo que tenemos los alcaldes y alcaldesas es que somos la administración más cercana, ¿no? Somos la administración que más conocemos probablemente de las dificultades de nuestros vecinos y vecinas, que más conocemos de las problemáticas de las ciudades, que vemos lo tangible y decidimos sobre lo que vemos todos, sobre lo que no hay mucha capacidad de opinión, porque al final es una realidad que vivimos en el día a día. Y desde mi punto de vista, este sistema de Agenda 2030, este sistema de tener esos principios como referentes hacia el que cualquier acción de gobierno tiene que mirar o tiene que tener en cuenta, porque eso nos va a hacer tener una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria y, por supuesto, una sociedad con menos desigualdades. En definitiva, yo creo que esto debiera ser el objetivo de cualquier persona que está al frente de una administración o de un gobierno. Creo que independientemente del color que sean sus siglas. Desde luego, así es la defensa que yo hago no solamente en la Federación Española de Municipios, lo hago también en CMR y en CGLU, en distintos ámbitos, y por supuesto, cuando sales fuera te das cuenta de que el mundo va en esa dirección. Yo creo que es importante tener conciencia de hacia dónde vamos todos, ¿no? No ser alguien ajeno a lo que está sucediendo a nuestro alrededor en un momento en el que vemos que cualquier cosa que sucede en Ucrania afecta a España de una manera tremenda o afecta a Huelva de una manera impresionante, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva supramunicipal y teniendo en cuenta que lo municipal tiene una esencia muy importante, hay que tener siempre una mirada de largo recorrido. Por finalizar ya, porque me voy a ajustar perfectamente al tiempo designado, señalar también que creo que es muy importante la visión, yo lo comentaba antes con algunos de los ponentes, la visión, la necesidad de comprender qué es Europa y qué es el mundo, ¿no? Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros, cada una de las personas que
que convive en un municipio tiene que ser consciente de que cualquier decisión que se toma en Bruselas, cualquier decisión que se toma en Naciones Unidas, afecta grandísimamente a tu municipio. En esa dirección yo estoy trabajando precisamente en Fuenlabrada, pues, por poner un ejemplo, y comentaba antes cómo puede tener una parte festiva este tipo de decisiones, pero luego comprenderéis que tiene una repercusión muy importante. Nosotros fuimos Ciudad Europea del Deporte en el 2019, con un vuelco de toda la ciudadanía defendiendo esa candidatura y que finalmente ganamos y ahora somos finalistas para ser Capital Europea de la Juventud 2025. E insisto, esto lo que hace es que hay una sensibilidad en mi municipio, en primer lugar, de querer ganar, como todo el mundo, cuando se presenta a un tipo de galardón un galardón de este tipo, pero evidentemente también de preguntarse por qué es ser importante dentro de la Unión Europea. Creo que ahora mismo es el objetivo que todos los municipios, todos los gobiernos debemos tener. Nos enfrentamos ahora a una presidencia de la Unión Europea por parte del Gobierno de España y creo que es evidentemente una oportunidad para todos y todas. Estoy a vuestra entera disposición y, cómo no, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya una serie de temas para el debate y el tiempo perfecto. Bueno, pues damos la palabra a Susana del Río, directora del ciclo Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea de la Fundación para la Investigación sobre Derecho y Empresa. Y yo además animo Susana, es que tu producción en análisis y artículos sobre Unión Europea la usamos en la Universidad de Huelva. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Diputación de Huelva, a esta universidad, a la Secretaría General Iberoamericana, a todos ustedes por estar aquí, a los que nos siguen aquí en directo y a los que están conectados, a mis compañeros de mesa, alcalde. Y yo voy a hablar, como muy bien ha dicho Rosa, de la Unión Europea. Qué bonito es estar en este espacio de conquista, de baluarte, ¿no?, de la conquista marítima. Ayer me decía Nacho Uriarte, un lugar de pausa para también hablar, ¿no?, de política, de lo que nos impacta en nuestro día a día, de lo que somos, de lo que hacemos. Y es verdad, Nacho, sin prisa, sin pausa, con muchas pausas, y con pausas creadoras, con pausas que nos ayuden de verdad a seguir avanzando. Para mí la Unión Europea, yo creo que está claro que está impactando en nuestro día a día. El poder político de la Unión Europea y de las decisiones que se toman en la Unión Europea están aquí día a día y, de hecho, estamos viviendo un tiempo histórico, estamos viviendo un tiempo en el que desde el Brexit llega el tsunami del COVID-19, ahora la guerra en Ucrania. La Unión Europea no ha estado nunca tan seguido, de forma tan continua, en nuestros medios de comunicación, en nuestro día a día. La Unión Europea, el tópico de que funciona o que decide lentamente, yo creo que lo tenemos que quitar, ¿no?, de nuestra mente, porque ni siquiera los eurodiputados, los funcionarios, las personas que nos dedicamos a analizar y a estudiar la Unión Europea sabíamos que la Unión Europea iba a ser capaz de hacer lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Todos lo sabemos. En primer lugar, ha hecho los deberes en todo el transcurso de que un Estado miembro de la Unión Europea, el Reino Unido, se haya ido de la propia UE, con todas las derivadas que esto conlleva a nivel comercial, a nivel político, a nivel financiero. Y a nivel sentimiento, porque los sentimientos, las palabras, las emociones importan e importan mucho, y más cuando se trata de identificarnos y de ser europeos y estar orgullosos de serlo. Llega el COVID-19 y la Unión Europea no tiene la competencia de sanidad. La Unión Europea tenía, ante la petición de auxilio, de ayuda, el SOS de Italia, tenía que reaccionar muy rápido porque se estaban muriendo muchísimas personas, porque el tema de salud es salvar vidas. Entonces, la Unión Europea, ¿qué hizo? Y esto me importa destacarlo y resaltarlo mucho. La Unión Europea lo que hizo fue buscar en los entresijos, buscar
en todo lo que es su capacidad interinstitucional, y subrayo interinstitucional, cómo podía hacer frente, decidir qué hacer y cómo salvar vidas. Y la Unión Europea desplegó esa coordinación tan importante que ha hecho posible que todos los ciudadanos de la Unión Europea, pertenezcamos a un Estado miembro más rico o no tan rico, podamos estar vacunados. Que ha hecho también algo tan tangible como crear y desplegar, desdoblar una deuda, la primera deuda mancomunada europea, más de 750.000 millones de euros, que son los fondos de recuperación europeos Next Generation EU. Ante estas amenazas compartidas, la Unión Europea ha respondido de manera conjunta, ha respondido con una responsabilidad compartida para hacer frente a estos grandes desafíos internacionales. Los fondos de recuperación europeos llevan implícitos en su propio nombre, Next Generation EU, la solidaridad intergeneracional. Estamos en el Año Europeo de la Juventud 2022 y los fondos de recuperación europeos, con sus dos vectores, Pacto Verde Europeo y digitalización, han sabido encauzar unos objetivos y enfocar unas metas para que cada Estado miembro haga suyo ese plan de recuperación europeo, lo haga plan de país y realmente invierta. Por esto es tan importante la auditoría, por esto es tan importante la transparencia, la información bien dada, que las empresas, que las entidades hagan también una auditoría a nuestro Gobierno, hagan también una auditoría de dónde están llegando los fondos, de dónde se están invirtiendo. Pacto Verde Europeo, desarrollo sostenible, que en el 2050 Europa sea el primer continente climáticamente neutro, con el paso intermedio del 2030 de esos parámetros del 50-55%. Desarrollo sostenible en todo, desarrollo sostenible en lo institucional, desarrollo sostenible, por supuesto, en lo medioambiental, desarrollo sostenible y sostenibilidad institucional, política, responsable, también en los medios de comunicación, también en la enseñanza. Y llega la guerra en Ucrania, y nos zarandea, y llega la guerra en Ucrania y nos dice que nuestro modelo democrático, por cierto, un modelo democrático basado en la democracia representativa complementada por la participativa, en ese orden. Sin una democracia representativa de calidad y que represente el voto de todos y cada uno de los ciudadanos, es imposible que haya una participación de calidad y es imposible que tengamos una democracia supranacional europea de calidad. La guerra en Ucrania lo que ha mostrado, lo que nos está demostrando, es que tenemos que tener nuestros baluartes, la Unión Europea como propio baluarte, para que haya un respeto, que salvaguardar siempre nuestro Estado de Derecho, salvaguardar siempre lo que somos, lo que es la Unión Europea, con su Carta de Derechos Fundamentales de la UE, con sus valores, dignidad, libertad, igualdad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y de la justicia. Y también es muy importante destacar permanentemente que la Unión Europea está despertando geopolíticamente. La Unión Europea está teniendo que ensayar sobre el terreno lo que es su autonomía estratégica, con una brújula estratégica, de autonomía estratégica que realmente marque que tenemos que defender nuestros valores. Y tanto es así que los fondos de recuperación europeos están vinculados a la salvaguarda, están vinculados al respeto del Estado de Derecho de lo que somos. Esta condicionalidad es importantísima, esta condicionalidad, siempre lo digo, es positiva, porque esta condicionalidad lo que nos hace ver es que no todo vale y que el orden, una democracia viva y ordenada, tiene que estar también asentada en todo lo que son los valores de la Unión Europea, su Carta de Derechos Fundamentales y, por supuesto, también estas políticas concretas, tangibles, que hacen que tengamos unos fondos de recuperación, un plan Repower EU que ha tenido que adaptarse a todo lo que son los retos del cambio climático y, como he dicho antes, la campaña de vacunación. Ya voy a terminar diciendo que, efectivamente, estamos
a menos de un año del comienzo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Es una gran oportunidad para establecer unas prioridades, porque además marcamos el comienzo del trío de presidencias junto a Bélgica y Hungría. Comenzamos, es una gran oportunidad porque en mayo del 2024 tenemos elecciones al Parlamento Europeo, nuestra democracia representativa supranacional europea. La presidencia española del Consejo de la Unión Europea, con sus prioridades ya casi enfocadas en economía, energía, modelo energético europeo y todo lo que tiene que ver con las relaciones con América Latina, qué importante, con el gran catalizador que es y el gran poder que tiene el español como lengua conjunta. Y bueno, y el poder quizá convocar una tercera Convención Europea, como están las recomendaciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una convención que tenga el poder, el mandato, para realmente poder llevar a cabo esa reforma de los tratados que hagan, por ejemplo, que podamos pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada para realmente, en ese paso, agilizar el modelo de decisión política. Termino diciendo que la política importa, que hacer política es un honor, alcalde, que a mí me encanta la política, que creo en la política, que creo en los políticos que, que llevan con honor, con dignidad y que cada vez debemos de creer más en esos políticos, en nuestros políticos, en los que saben trascender sus colores, en los que saben trascender sus siglas para avanzar por el bien común. Y que en esto, y en otras muchas cosas, pero en esto, en ese modelo de hacer política a través de la búsqueda del consenso permanente, la Unión Europea es un gran ejemplo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Seguimos planteando amenazas y riesgos, pero también oportunidades y creatividad. Creatividad en la gobernanza, incluso creatividad jurídica a veces. Seguimos con también ese otro, ¿no? Ese otro ámbito que tiene que ver también, bueno, pues con la parte positiva. Seguidamente tendrá la palabra Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor de Historia de América. El profesor Malamud pues, es un referente, si se quiere, empezar a profundizar en las relaciones con Iberoamérica. Así que también es un enorme placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias por la oportunidad de volver a esta casa una vez más. La verdad que quisiera comenzar, como mis compañeros de panel, agradeciendo a las instituciones organizadoras de este evento, a la Diputación de Huelva, a la Universidad de Huelva, la Secretaría General Iberoamericana y las otras organizaciones que han hecho posible este evento, y saludar tanto a los aquí presentes como a quienes nos siguen a través de las pantallas. Voy a centrar mi intervención en lo que son las amenazas compartidas en la escena internacional. Amenazas que surgen básicamente de dos cuestiones centrales. Primero, el impacto de la pandemia, que desde 2020 ha realmente impactado, valga la redundancia, no solamente en Europa y América Latina, sino en el mundo en general. Y más recientemente, desde febrero de este año, la invasión rusa a la República de Ucrania. Y sobre todo, cómo se viven, tanto en la Unión Europea como en América Latina, estas amenazas, pero el hecho de que sean amenazas compartidas, porque son amenazas para todo el mundo, no implica que en una y otra región las vivamos de la misma manera, ni sobre todo que demos las mismas respuestas. Hay distintas maneras, como veremos, de afrontar estas experiencias, que surgen de la propia realidad de cada región. Por ejemplo, a la hora de afrontar el COVID, la pandemia, hay que tener en cuenta la capacidad del Estado, la capacidad de gestión de las administraciones públicas en todos los niveles, y el alcalde nos hacía referencia a la cuestión local, el estado de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, la capacidad de endeudamiento y la capacidad económica de los países, etcétera, etcétera.
Y sobre la segunda cuestión, el tema de Ucrania, evidentemente las respuestas aquí son todavía mucho más distantes. Mientras la Unión Europea se ha implicado de lleno en el conflicto, entre otras cuestiones por un tema de vecindad y de cercanía, pero también en función de sus alianzas con Estados Unidos, con la OTAN y con el mundo occidental en general, la realidad latinoamericana es bastante diferente. Y es una realidad marcada básicamente por la fragmentación y la heterogeneidad. Esto no quiere decir que Europa no sea una región heterogénea, que lo es también, pero en el caso de América Latina, la fragmentación impacta claramente sobre la región, no la divide en dos partes muy diferenciadas, en dos campos diferenciados, los de izquierda versus los de derecha, los bolivarianos versus los antibolivarianos, etcétera, etcétera, sino en múltiples partes, y esto lleva a que en estos momentos América Latina no hable con una sola voz y que sobre todo en cuestiones internacionales sea de una irrelevancia casi absoluta. En este momento hay, sin embargo, una situación diferente, marcada, y aquí entramos en el ámbito del diálogo interregional, marcado por la necesidad tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea de reforzar y potenciar sus alianzas tradicionales, de renovarlas, de regenerarlas, de recomponerlas. De alguna manera, por ejemplo, ese intento de diálogo todavía incipiente entre Estados Unidos y Venezuela nos está marcando una dirección. En 2018, en el Instituto Elcano, publicamos un informe que se titulaba ¿Por qué importa América Latina? Era un informe dirigido básicamente a la Unión Europea, a las instancias comunitarias, a los gobiernos europeos, intentando llamar la atención sobre la importancia y la relevancia de América Latina en el contexto internacional y para la relación birregional. Obviamente que no es el caso de España. En España la importancia de América Latina está relativamente claro, y subrayo esto de relativamente claro, aunque a veces parece que prima más la retórica que la esencia, pero más allá de esto no hay que explicar demasiado en España la importancia de América Latina, aunque sí en el resto de Europa, por más, y voy a dar solo un dato, que las inversiones europeas en América Latina superen las inversiones europeas en Rusia, China e India juntas. El dato me parece bastante significativo. Pero más allá de esto, lo que hay que reconocer con bastante humildad es que el éxito de este informe fue no escaso, prácticamente nulo. Es decir, la importancia o la visualización en Europa, en Bruselas, en las capitales europeas de América Latina siguió siendo escasa. Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado, en principio por lo que señalaba antes, pero también por la próxima presidencia europea de España en el segundo semestre del año próximo. Y aquí, evidentemente, se van a poner sobre la mesa cuestiones esenciales de la relación birregional y cuestiones esenciales que pueden potenciar esa relación birregional, como son, por un lado, el Pacto Verde, es decir, todo lo que gira en torno al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático, a las energías renovables, al cambio de la matriz energética, pero también todo aquello que gira en torno a la revolución digital, a la transformación digital, a la forma en que tanto Europa como América Latina evidentemente pueden confluir en proyectos comunes. Aquí, evidentemente, y si bien uno de los ejes de la presidencia española va a ser una clara apuesta por América Latina, la convocatoria a una nueva reunión de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hay un problema importante que es
la falta de integración en América Latina lo que le impide dar respuestas comunes. Pero la cuestión de fondo, sin embargo, sigue siendo la misma, y es cómo profundizar en el diálogo entre la Unión Europea y América Latina cuando ya la historia o la teoría de que las dos regiones compartimos valores y que por lo tanto constituimos una unión estratégica, una alianza estratégica, ha dejado o ha perdido buena parte del sentido que tenía tiempo atrás. Es decir, es cierto que Europa y América Latina formamos parte de la tradición occidental, de la civilización occidental, que tanto en Europa como en América Latina, desde el siglo XIX, la democracia se ha ido consolidando y ha ido creciendo, pero sin embargo esto es insuficiente para avanzar en la relación. Por tanto, de lo que se trata es, de alguna manera, sobre todo cuando aquello que tradicionalmente ha sido la marca de América Latina en Europa y en el mundo desarrollado en general, que es la excepcionalidad latinoamericana, el mito del buen salvaje, la teoría de la revolución, el Che, Fidel, etcétera, etcétera, ya ha perdido glamour. Son cosas que en Europa nadie compra. Son cosas que en Europa causan una cierta fatiga. Sin embargo, la relación con América Latina sigue siendo importante, sigue siendo necesaria. Ahí está esa búsqueda de las alianzas, ahí está el hecho de que América Latina sea una región que produce alimentos en grandes cantidades para satisfacer buena parte de la demanda mundial, que tiene reservas estratégicas, no solo de cobre, sino también de tierras raras y de otros minerales claves como el litio para el futuro tecnológico de la humanidad. Pero lo que es necesario, y con esto voy a concluir, es que lo que hay que hacer de alguna manera es traer a América Latina a la conversación global. Es decir, no volver sobre los tópicos de siempre, sino traer a América Latina a la conversación global. ¿Esto qué implica? Implica, por ejemplo, que no puede haber solución para el cambio climático sin América Latina. No va a haber solución para la transformación energética sin América Latina. Evidentemente, todo esto implica cambiar nuestros paradigmas, pero también que los propios latinoamericanos empiecen a cambiar los suyos. Gracias. Muchas gracias, como siempre, además, y la conclusión clara, efectivamente, la sostenibilidad planetaria es que depende de América Latina en un buen grado. Muchísimas gracias. Y, por último, tenemos la intervención de Álvaro de Torres Suárez, subdirector general de Planificación y Coherencia de Políticas del Ministerio de Asuntos Exteriores, con una amplia, muy amplia experiencia en la gestión de la sostenibilidad. Con lo cual, pues también muchísimas gracias por venir y por estar hoy aquí. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, Rosa, por la presentación. Lo primero que quería hacer, como han hecho mis precedentes, es agradecer primero a nuestros anfitriones, ¿no? en esta ciudad, a la Universidad de Huelva, estamos en su casa, a la Diputación, a la SEGIP y bueno, a todo el equipo y el staff que ha estado coordinando este evento. Interesante evento que también agradecemos no solo desde el plano personal, del mío, estoy aquí, pero también desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que es donde trabajo, en la Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible. La verdad es que el formato, este formato que tenemos presencial, híbrido, a mí ayer estaba aquí sentado y me recordaba mucho a una tertulia radiofónica, ¿no? Gente hablando, compartiendo ideas, exponiendo visiones. Y digo tertulia sin ningún tipo de matiz negativo, sino totalmente lo contrario, lo opuesto, positivo. Yo soy oyente o escuchante, como se dice ahora, de estas tertulias y me gusta mucho. Y además es verdad que el nivel de los ponentes pues creo que ha sido muy elevado. Para todos aquellos estudiantes, que veo que hay muchísimos que estéis aquí y que os interesa
si os interesa la política, los temas de liderazgo, la geopolítica, escucharos las ponencias de ayer porque estuvieron realmente interesantes. Y nada, transmitiros que creo que tenéis mucha suerte porque que el primer o segundo día de clase os den la posibilidad de estar aquí compartiendo estas jornadas, pues ya me hubiese gustado a mí, ¿no? Y bueno, entrando un poco en materia, el título, yo suelo ser muy obediente en cuanto a seguir el título, ¿no?, de la ponencia o del speech o del tema que trata. Pero claro, dinámicas de políticas internacionales, a mí me supera, o sea, realmente. Yo puedo dar una aproximación a lo que yo veo por mi trabajo y sobre todo por el sector en el que estoy trabajando, ¿no? Yo trabajo, os he dicho, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en temas de cooperación internacional, cooperación para el desarrollo. Anteriormente me dediqué también a temas de sostenibilidad porque he trabajado mucho con el concepto de reserva de la biosfera, el programa MAP de UNESCO, que utiliza los territorios de las reservas. Por cierto, aquí al lado hay una, las marismas del Odiel. Utiliza los territorios como lugares de experimentación, laboratorio de implantación de la Agenda 2030, o así se constituyeron. En cualquier caso, puedo empezar dando una particular visión del escenario geopolítico, de las dinámicas que se observan desde el mundo de la cooperación. Estamos en un momento, claro, la historia es un continuo, ¿no? Pero ahora parece ser que estamos en una reestructuración de bloques, ¿no? de bloques de poder, de bloques geopolíticos, ¿no? Yo lo comparo con la tectónica de placas, ¿no? No sé si lo sabéis, es una teoría en geología que explica cómo las placas, cómo la corteza terrestre se va ordenando, ¿no? A través de choques, de fricciones, ¿no? Pues estamos en un momento que no sé exactamente cuándo empezó, un politólogo seguro que lo acierta mejor, donde grandes bloques están volviéndose a reestructurar, ¿no? No quiero dar nombres, pero bueno, os los imagináis. Y en este contexto de nuevas áreas de influencia, se está luchando por estas áreas de influencia. Es verdad que en ocasiones la cooperación internacional puede quedar un poco desdibujada, ¿no? Porque, claro, entendemos que la cooperación internacional es un acto, lo voy a entrecomillar para avanzaros, altruista. Pero una vez, yo soy biólogo y a lo mejor os doy algún matiz más de biología, pero un profesor muy bueno de ecología, hablando del gen altruista y el gen egoísta, nos dijo, no, el altruismo en sí no existe, el altruismo es un egoísmo retardado, ¿no? Que no ve el objetivo en lo cercano, sino allá. Entonces, este nuevo escenario de reordenación de áreas de influencia, lo que sí que puede causar en el área de la cooperación es que se pierda esta esencia altruista y se convierta en una forma de forjar alianzas, ¿no? De buscar aliados y alejar enemigos, ¿no? Entonces, si yo hago una inversión, un proyecto en un país, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Porque quiero acercarme a la Agenda 2030 o porque quiero un aliado estratégico, ¿no? Y en este contexto de cambio, de reordenación geopolítica, pues la cooperación puede, he usado la palabra, desdibujarse, ¿no? como un riesgo. Luego, otra de las razones que pueden explicar esta nueva dinámica o de los grandes motores es cómo estamos afrontando las grandes crisis, ¿no? Crisis globales. Tenemos encima una crisis climática, tenemos la crisis de biodiversidad, tenemos crisis económicas, hemos tenido una crisis sanitaria de la que estamos saliendo. Y alguien dijo ayer que somos malos afrontando las grandes crisis, estas crisis poliédricas en la que, desde luego, la acción individual no cuenta. Yo creo que estos dos factores, reorganización estructural, geopolítico y cómo afrontamos las grandes crisis, es lo que está modelando un poco la cooperación actual y, sobre todo, la cooperación a futuro. En cuanto a los riesgos a los que nos enfrentamos con este escenario,
Bueno, uno sería que esta dinámica de placas saliese mal, hubiese fricción, y cuando hay fricción o choque brusco en las placas se forman terremotos, volcanes, pero bueno, es un escenario apocalíptico que no quiero tratar porque no creo, de hecho no creo que lleguemos a eso, pero bueno, está ahí. Pero sobre todo lo que, en cuanto a consecución de ODS y Agenda 2030, sí que nos enfrentamos a un momento, primero, de desdibujamiento de los objetivos de la cooperación y, por otra parte, de no llegar nunca a conseguirlos. Es decir, aquí hay otro ejemplo, otro símil con lo biológico, que es la hipótesis de la reina roja. Es decir, nosotros ponemos energía, ponemos esfuerzo, ponemos financiación para llegar a los ODS, pero el mundo cambia tan rápido que nuestro movimiento no nos lleva a ninguna parte. O sea, no llegamos a alcanzarlos porque nuestro entorno geopolítico, nuestro entorno internacional, avanza más rápido que nosotros. Y esto se vio hace poco, estuvimos en Nueva York en el High Level Political Forum, como foro de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, alto nivel, donde se vio que el impacto de la pandemia, lo que había causado, no es que no trabajásemos en los ODS, sino que la implantación se había ralentizado, ¿no? O sea, ¿hay convencimiento de Agenda 2030? Sí. ¿Hay proposición de seguir adelante? Sí. Pero la pandemia realmente lo que se hizo es paralizar ese avance. Si nos enfrentamos, llámese pandemias, guerras, crisis económicas, recesiones, aunque queramos ir hacia los ODS, no llegaremos tan rápido. Por eso tendríamos que ir más a lo estructural que a lo superficial. Por terminar, yo sí que quería, y ya termino, y ya me he pasado, apuntar un par de soluciones. Es decir, hablamos de muchos problemas, de lo que está pasando, pero un par de soluciones. Y básicamente nosotros en Cooperación Española apuntamos por nuestros fuertes, de la mano de la Unión Europea, que propone un nuevo sistema de cooperación, Team Europe, una filosofía de cooperación basada básicamente en las alianzas. Rememos todos en la misma dirección. Hagamos de la cooperación europea un todo y no un particular, donde cada uno coge una dirección. Y apostemos por lo multilateral, Unión Europea y más allá de Unión Europea, y por lo local, por la localización, por aterrizar ODS, aterrizar Agenda 2030 en lo local como elemento, como actores de aterrizaje de ODS en terreno. Dicho sea de paso, hace unos días fue tramitada la solicitud para que Bilbao sea secretaria de la coalición local 2030, que tiene como objetivo precisamente aplicar Agenda 2030 en territorio local. Se me ha quedado mucho por exponer, pero entiendo que ahora, pues con preguntas y con la moderadora, pues podemos ir avanzando. Pero bueno, nos quedamos con una cooperación que tiene que ir a lo multilateral, al multinivel, a la participación, uno de nuestros fuertes, y a conseguir consecución a Agenda 2030 más allá de lo superficial, sino en base a lo estructural. ¿Para qué? Para que cuando vengan crisis, cuando nos meneen realmente, estemos preparados y podamos seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, lo anunciaba previamente, pero efectivamente la organización ha planteado un magnífico panel y se han puesto encima de la mesa muchas reflexiones muy interesantes. Creo que como vamos muy bien de tiempo, y muchísimas gracias por la brevedad y ajustarse de forma exquisita al tiempo, vamos a lanzar efectivamente un par de preguntas que son muy amplias para que se pueda abrir un debate y que efectivamente los ponentes puedan pues o andar o subrayar alguna cuestión y inmediatamente poder abrir a la sala, porque creo que, bueno, pues que por lo menos por las caras yo he podido ver en el lenguaje no verbal mucho interés y seguro que salen pues otra serie de inquietudes y de preguntas interesantes. Yo pondría encima de la mesa dos cuestiones que son, bueno, pues de alguna forma son dos cuestiones generales, pero que creo que también han estado además en la base de las intervenciones. Una tiene que ver con el famoso liderazgo de la Unión Europea. El Pacto Verde Europeo lo señalaba, a veces parecía como una realidad, otras como un objetivo, otras casi como un deseo, otras como una autoproclamación. Claro, utilizaba el clima
y utilizaba la cuestión de la acción europea en materia de cambio climático y la idea de la neutralidad climática a 2050 para autoproclamar, ¿no?, ese liderazgo. Y, bueno, pues, ¿cuál sería, ¿no?, la visión ahora? Porque ya desde el Pacto Verde Europeo parece que no, pero efectivamente, como señalaba Álvaro, es que va todo a tal velocidad que ya el Pacto Verde Europeo parece una cosa histórica. Y realmente esa llamada al liderazgo de la Unión Europea después de una pandemia, después de toda esa creatividad en gobernanza, incluso jurídica, que ha tenido la Unión Europea, y esas otras alianzas que se van haciendo a distintos niveles, ¿cuál sería, ¿no?, un poco esa opinión? Y relacionado con esto, en cierto modo, también volviendo a la cooperación multinivel. Y volviendo a la cooperación multinivel, porque ayer se señalaba, el propio título del seminario habla de lo local a lo global, ayer se hablaba de lo global a lo local, y realmente el multinivel, que aunque parece una palabra, no es romántica, no es una palabra atractiva, pero realmente el multinivel en realidad lo que señala es que todo a la vez, es que ni siquiera es de abajo a arriba, de arriba a abajo, sino todo funcionando al mismo tiempo. Y bueno, eso, el todo funcionando al mismo tiempo, en ese multinivel, pues de nuevo volvemos a tener una enorme complejidad. Esto tenía que ver mucho también con el municipalismo, cómo de repente la pandemia para determinadas cosas de la Agenda 2030, pero hace que la Agenda 2030 se vuelva importante como hoja de ruta en otros espacios. Esta cuestión, ¿no?, de cómo se plantea eso, cuál es vuestra opinión de ese multinivel, cuáles son sus problemas y cuál es su capacidad para avanzar en estas cuestiones de gobernanza. Y claro, es que el profesor Malamud señala, iba a decir un reto, no sé si un reto o una necesidad, que es traer a América Latina. En ambos casos no deja de ser interesante porque en el Pacto Verde Europeo se cita en alguna ocasión esa idea entre los socios, entre las estrategias, entre la necesidad del diálogo. Pues sí, es cierto. Yo es verdad que ahora, después de esta intervención, además me queda como más claro, porque es verdad que en el Pacto Verde, bueno, lo de América Latina quedaba ahí, a veces casi parecía que de lo que hablaba era del Tratado Mercosur, no de más. Entonces es verdad que hasta qué punto eso está ahí, ¿no? Y de alguna manera estas dos preguntas no dejan de incidir en ese desafío o en esa necesidad de traer también a América Latina al ámbito global. Si os parece, podemos tener una intervención, aquí sí que el orden como consideréis oportuno, y luego pues podemos abrir al debate y a las preguntas que el auditorio pudiera tener. ¿Quién os parece? Pues si quieres, perfecto. Yo, por empezar, decir que me ha sorprendido gratamente las intervenciones, porque cuando a uno le toca hablar y es alcalde, es el político de la mesa, bueno, a ver qué cuento yo, que no suene a rollo político, ¿no? Y me sorprende, digo, enormemente, porque todos hemos tenido un hilo conductor. Si os dais cuenta, vamos, una vez que hemos escuchado las intervenciones, todos hemos tenido un hilo conductor, pero muy conductor. O sea, quiero decir que esto va así y no hay otra forma de plantearlo, al margen de la ideología, que creo que es importante, ¿no? O sea, a mí me ha llamado mucho la atención cuando comentabas, ¿no?, de la gran velocidad con la que la Unión Europea, hablabas bueno, cómo va a enfocar el futuro de la Unión Europea. Yo confío en que va a dar soluciones. O sea, lo hemos visto en la pandemia, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, pero con todo lo que tiene que ver con el cambio climático, o sea, nos tenemos que poner las pilas sí o sí. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que no caben dudas. ¿Qué es lo bueno que tenemos desde mi punto de vista? Que todos hablamos el mismo idioma, que la Agenda 2030 es para todo el mundo igual, es para todo el mundo, es como si fuera la guía que utilizamos a la hora de tomar decisiones o de hacer análisis o hacer estudios. Todo va enfocado en la misma dirección. En Europa y en América Latina, cuando hemos tenido contacto, como decía anteriormente, con alcaldes y alcaldesas de países de América Latina, te das cuenta de que todos estamos en la misma dirección. Decías, comentabas antes, Carlos, ¿no?, cómo hay diferentes situaciones de abordar problemáticas, evidentemente, niveles económicos, determinados desarrollos y tal, pero la problemática es la misma. O sea, cuando tú hablas en el corto, cuando tú hablas con un alcalde parecido que es alcalde de una ciudad parecida a la tuya, las necesidades son las mismas y las soluciones puede que no sean las mismas, pero son muy parecidas. O sea, igual ellos no han podido repartir tablets a aquellos chavales que no podían tener acceso a las clases
porque no podíamos juntarnos en las aulas, pero te cuentan otras soluciones que a ellos les han valido y que de alguna forma coinciden con tu metodología. De verdad que yo lo que sí que creo, digo, por concluir un poco mi aportación a estas dos vías que hables de cooperación y de futuro de la Unión Europea verde, creo que esto va a ser muy rápido lo que se va a producir, ese movimiento de placas tectónicas, yo creo y espero que sea muy rápido el que esto se acople, que esto nos ha sido, lamentablemente, crisis tras crisis y situaciones dramáticas tras situaciones dramáticas, pero creo que también lo que nos va a generar es pues otra forma de pensar y de soñar el futuro que definitivamente también yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Después de todo lo que hemos estado pasando. Muchas gracias. Sí, Susana. Sí, bueno, yo enlazando las dos cuestiones que nos has planteado, Rosa, creo, bueno, primero, que la Unión Europea está demostrando que en ese reposicionamiento, ¿no?, tectónico de placas, en este puzzle global en el que estamos, cuando despliega los dos vectores enlazados a los fondos de recuperación europeos, Pacto Verde Europeo y digitalización, también es consciente que está sucediendo permanentemente acontecimientos que hacen que tenga que sincronizarse y que conjugarse permanentemente una política y unas políticas que realmente den respuesta a estas amenazas compartidas, a estos desafíos. Por eso se crea, lo he comentado antes en mi intervención, la Unión Europea lanza el plan REPowerEU para precisamente incluso ampliar esos fondos de recuperación europeos Next Generation EU y que el tejido productivo empresarial, el tejido productivo a todos los niveles, nuestra agricultura, tenga también esa capacidad de adaptarse y de readaptarse. Esto también es posible porque la Unión Europea es permanentemente proyecto y proceso. A mí me preguntan muchas veces, ¿pero cuándo va a terminar el proyecto europeo? Y entonces yo digo, no, si es que precisamente en su virtud, en su personalidad, en su capacidad, está el ser proyecto. Y cuánta capacidad hay también en los procesos vividos, en los procesos con pausas para pensar, repensar, renovarse. Entonces, la Unión Europea en esto está muy entrenada. La Unión Europea también ha sabido, en esta gobernanza multinivel europea, en este hacer política en círculos concéntricos que se comunican desde lo local, lo regional, autonómico, lo nacional, lo europeo, permanentemente conjugar las necesidades, las políticas que tienen que aterrizar en cada momento. Entonces, el plan REPowerEU y luego también todo lo que tiene que ver con los PERTEs, ¿no? Con los PERTEs, el PERTE agroalimentario, el aeroespacial, el de economía circular, son muy importantes. Y enlazado el Pacto Verde Europeo con la digitalización, yo aquí creo importante siempre subrayar que la Unión Europea todos sabemos que no ha ido por delante en temas como la robótica, la inteligencia artificial, no. Tenemos otros modelos, el americano, el de China, que han ido por delante, ¿no? Aún así, está haciendo un esfuerzo porque Ursula von der Leyen en el mes de febrero lanzó la Ley Europea de Chips para precisamente conseguir en esa autonomía estratégica europea que la Unión Europea fabrique más del 20% de chips, sus propios chips en el 2030, dotando a esa Ley Europea de Chips de un presupuesto de más de 43.000 millones de euros. Ahí hay un esfuerzo. Y en la gobernanza multinivel europea también está muy claro que en esa conjunción es muy importante ver permanentemente que nuestra política ordenada, nuestra política como modelo constitucional europeo y Estado de Derecho, constitucional, eso también es algo tangible que hace posible que ese orden para establecer, para responder, para crear y para realmente hacer políticas tangibles útiles para los ciudadanos
se hagan visibles, ¿no? Y ahí la Unión Europea, en su gobernanza multinivel, que a mí, Rosa, sí me parece que tiene algo de romántico, porque es todo multinivel, es una gobernanza total, es una gobernanza plena. Yo creo que ahí la Unión Europea, en su sello regulatorio, en cómo aterriza siempre su marco regulatorio, es única. Y qué importante es ese equilibrio, ese sello regulatorio para mostrárselo y para compartirlo en la etapa geopolítica y en la globalización de nuestro tiempo. Carlos, ¿sí? Sí, no, la verdad que teniendo en cuenta todas las matizaciones que introduce Susana y todas las valoraciones que introduce Susana, yo voy a intentar ser un poco menos autocomplaciente con la Unión Europea, ¿no? Y sobre todo con el papel de la Unión Europea como actor internacional. Tú preguntabas, Rosa, y con razón, sobre el liderazgo europeo. ¿Cuán profundo es este liderazgo? Y la pregunta es, ¿liderazgo europeo sobre Europa o sobre el mundo? Evidentemente que sobre Europa hay un claro liderazgo europeo. Sobre el mundo es mucho más discutible. Desde el Brexit tenemos una unión muy volcada sobre sí misma, en una situación inclusive podríamos decir casi autista. Y esto lo vimos inclusive cuando comenzó la pandemia. Es verdad que la situación, como bien decía Javier, nos pilló por sorpresa a todos. No teníamos las herramientas adecuadas para dar respuestas válidas a una situación tan complicada. Sin embargo, bueno, rápidamente la Unión pudo salir de su ensimamiento y empezó a dar respuestas válidas, pero respuestas para los Estados miembros. Salir hacia afuera fue mucho más complicado. La Unión fue incapaz de ponerse a la altura, por ejemplo, de China y Rusia con los episodios de la diplomacia de las vacunas, que todavía en algunos casos los estamos pagando. Rosa mencionaba el Tratado de Asociación Unión Europea-Mercosur, todavía pendiente no solamente de ratificación parlamentaria, sino también de ser cerrado la negociación. Y esto no es solo responsabilidad de la Unión Europea, sino también de los propios países del Mercosur. Pero así como está pendiente de ratificación el Tratado de Unión Europea-Mercosur, está también pendiente de ratificación las negociaciones y actualizaciones de los tratados con Chile y con México. En realidad, lo que vemos en América Latina desde la última década es prácticamente un abandono de la región por parte de la Unión Europea. No es solo una cuestión de España, es una cuestión europea en general. ¿Y qué implicancias ha tenido este abandono? Pues básicamente que la presencia, la penetración de actores extrarregionales, comenzando por China, siguiendo por Rusia, sin excluir a otros como Turquía, Irán, inclusive la India, ha crecido de forma espectacular. Y esto es algo que hoy, después de la invasión rusa a Ucrania, comienza a replantearse. Pero comienza a replantearse con el ánimo de recuperar buena parte del espacio perdido, y esto es lo triste y lamentable. Estamos a tiempo, pero para poder hacerlo bien es necesario invertir una gran cantidad de capital político y sobre todo de capital económico, intentando convencer a los latinoamericanos de que Europa va en serio. Y mientras esto no se haga, va a ser complicado revertir una situación ya de por sí bastante delicada. Muchas gracias. Álvaro. Sí, mira, ¿se oye? Sí. Pues en referencia justo a lo que estaba comentando Carlos, pues sí que parece ser, yo no sé si es una percepción fugaz o realmente es una directriz firme, pero tradicionalmente la cooperación al desarrollo, la cooperación internacional en Iberoamérica, no voy a decir liderada, pero tenía un peso de la cooperación española grande o proporcionalmente grande respecto a los demás países de la Unión Europea.
por muchas razones. Cercanía cultural, idioma, intereses comerciales. Hemos sido, no representante, pero bueno, la punta de lanza de la cooperación europea en Latinoamérica es sin duda España. Tenemos oficinas técnicas de cooperación en muchísimos de los países en Iberoamérica. Tenemos varios acuerdos bilaterales firmados con varios países en Latinoamérica. Próximamente firmaremos uno con Bolivia, en el que estamos trabajando. Es continuo. Tenemos los centros de formación, lo he comentado. Y es la primera vez que desde la Comisión, entiendo también que por la cercanía de la presidencia del Consejo de Europa por parte de España, el segundo semestre del 23, nos han solicitado, no sé decirlo como ayuda, decir, oye, queremos volver. Es verdad que la presencia europea en Iberoamérica ha estado en retirada, ¿no? Pero precisamente con la conformación, con el diseño de esta filosofía de trabajo Team Europe, que lo puedo resumir, ¿no? 2 puntos, rememos todos en la misma dirección, sí que parece que hay un interés, insisto, no es fugaz. Hace poco tuvimos una visita de la Comisión Europea en el Ministerio de la Dirección General de Alianzas Globales, donde se nos recalcó la importancia de esta nueva filosofía de trabajo y se nos dieron un poco las pautas de esta nueva cooperación europea, que, entre otras cosas, quiere activar o apalancar sector privado. Tú decías, ¿hace falta inversión? Bueno, pues esta inversión parece ser que nos hemos dado cuenta que no solo funciona con ayuda oficial al desarrollo, con la ODE clásica, sino que necesitamos apalancar fondos y el sector privado es parte de este juego. Son actores, los incluimos como actores válidos, que ya lo eran, con más peso, y además, bueno, establece o pone a disposición fondos de muchos millones de euros, precisamente para otorgar garantía y para facilitar la inversión del sector privado. ¿Qué tenemos nosotros en Latinoamérica? Bueno, pues somos percibidos, y esto es real, como buenos interlocutores, como agentes que facilitan la participación. Todos nuestros acuerdos en Iberoamérica llevan un proceso de participación tanto en sede como en terreno. Esto sí que es multiactor, o sea, participan desde ONGs, por supuesto todas las administraciones públicas del país, incluso las nuestras, los ministerios, esto en sede, pero que somos buenos hablando, somos buenos como interlocutores y somos buenos en ODS 17, en buscar alianzas para sacar adelante estos acuerdos. Entiendo que esto es percibido por la Comisión Europea y hay sintonía. O sea, sois buenos en esto, estáis ahí, nosotros queremos remar todos en la misma dirección, vamos todos juntos. Y ese es un poco el panorama que se abre ahora, ¿no? Team Europe, el Global Gateway, que es esta bolsa, estos fondos que os he comentado para estimular inversión, pero siempre ODS 17, siempre con alianzas, ¿no? Y has hablado de algo que yo había mencionado al principio, de otros bloques, otros digamos, grupos de interés que entran en Latinoamérica. Bueno, nosotros creo que no debemos competir a chocar contra ellos, ¿no? Podemos llamarlo tipos de cooperación diferente. Hace poco estuve en un país africano y vi un proyecto de inversión de una gran potencia allí. Habían construido una universidad enorme, en una ciudad pequeña, y me comentaban las autoridades locales que el problema que tenían ahora es que no tenían dinero para mantenerla, para mantener el edificio, y no tenían alumnos para rellenarla. Entonces, nosotros, yo creo, la Unión Europea, la cooperación española, no puede luchar con músculo. Es decir, no, yo tengo tantos millones, te los pongo encima y además te construyo la universidad mañana. No es nuestro modelo de cooperación. Nuestro modelo de cooperación es la que os he dicho, es dialogar con el país, buscar objetivos comunes, buscar alianzas, por supuesto, esto ya lo incluyo en todo, multiactor, pero sobre todo buscar
apropiación. Es decir, nosotros no vamos a copiar, decir, no, es que queremos hacer la universidad más grande de este continente. No, es decir, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué planes de desarrollo estáis poniendo en práctica en vuestro país? A ver qué podemos hacer de esto que estáis. Y ponerlo nuestro, donde somos potentes. ¿En qué somos potentes? Oye, pues mira, España tiene tradición de cooperación en agua, en género, muchísimo. En poner de nuestra parte, pero siempre una cooperación coordinada y participada y apropiada por el país. No vendemos millones de euros, no vendemos rapidez, pero sí que vendemos una cooperación estratégica a medio plazo, ¿no? Es decir, podríamos llamar una cooperación de calidad, ¿no? de calidad sostenible. Esa es un poco nuestra divisa en cooperación. Y luego un pequeño apunte con lo que comentabas tú también al principio, ahora, sobre la Agenda 2030 multinivel. Bueno, alguien ayer dijo que posiblemente la Agenda 2030 era no sé si utilizó la palabra acuerdo o la planificación más grande que había hecho la humanidad. Bueno, yo no sé si llega a tanto, pero lo que sí que es verdad es que es un acuerdo que fue tomado por el 90 y tantos % de los países de la comunidad internacional. O sea, el consenso no pudo ser más grande. Yo no sé si hay algo que tenga tanto consenso como pudo tener. Se le acusa de que no es vinculante, ¿no? O sea, se le acusa, se pone sobre la mesa y dice, sí, pero esto es quiero hacer, una declaración de intenciones. No es vinculante, cierto, pero es una forma común de pensar. Y además, tú lo has dicho, Rosa, la Agenda 2030 puede ser captada y puede ser utilizada desde políticas nacionales, políticas regionales, políticas locales y en tu casa si quieres. Es decir, tiene un diseño, es una guía, tiene un diseño, ODS, metas, indicadores, que puede ser aplicable a cualquier nivel. Es verdad. Cada uno en su papel, es decir, pues en el Ministerio, la Secretaría de Estado de Agenda 2030 pueden diseñar las líneas estratégicas de país para asentar o para facilitar la consecución de Agenda 2030. Y los ayuntamientos, ¿qué hacen? Aterrizar al final. Es decir, oye, pues si tenemos un problema con el ODS, no sé, educación, pues quien tiene que hacer Bueno, educación a lo mejor es una competencia más de la comunidad autónoma. Pero bueno, el que tiene que arreglar el problema del ODS específico, de la meta específica en el terreno, es el ayuntamiento. Con lo cual, tiene todos los niveles, ¿no?, de planificación y de acción final en los ayuntamientos. Está diseñada de una manera a lo mejor un tanto ambigua, pero lo suficientemente flexible para poder ser aplicada a cualquier nivel. Sí, como un proceso que también, efectivamente, una forma de generar procesos. Como tenemos unos minutitos, abrimos por si hay alguna intervención del público, ya veo allí alguna, y ahora sí que ya tenemos que, rogaría brevedad, pero tenemos todavía un margen. Hola, buenos días. Yo quisiera dirigir mi pregunta al profesor Carlos Malamud y a Susana del Río. Es una reflexión-pregunta, ¿no? Cuando se ha hablado de cómo profundizar el diálogo entre la Unión Europea y América Latina, se ha hablado pues, de la producción de alimentos, de las reservas estratégicas, de todo lo que tiene América Latina y puede servir de elemento, ¿no?, de facilitación con Europa. A mí quizás me ha faltado algo que para mí es importante, ¿no?, que es el papel que están ejerciendo las mujeres en América Latina, como una revolución, no la revolución del Che, como decía usted, o como la revolución de Fidel, pero son una revolución importantísima a nivel de derechos, de reivindicación de derechos de todo tipo, y que además son mujeres que están aquí. Parece que nos olvidamos de los flujos migratorios, que son cada vez más feminizados, cada vez son más las mujeres que están ejerciendo trabajos, además no valorados. Ayer por la tarde se hablaba en la mesa de mujeres en Europa, y además que son los trabajos que se han demostrado esenciales para la vida, ¿no?, los trabajos que realmente importan. Pero es que además, en tema de cambio climático, las mujeres latinoamericanas están poniendo en juego su vida para defender precisamente los ecosistemas latinoamericanos que tanto benefician al resto del mundo como granero de alimentos y de oxígeno y de todo lo que queramos, ¿no? Entonces, me parecería un elemento importantísimo para la presidencia de España
que el elemento del papel que pueden tener las mujeres como, sobre todo como catalizador de esa aceleración del desarrollo sostenible a nivel global, podrían tener, ¿no? Y que podrían ser un nexo, y de hecho lo son, pero están invisibilizadas. Amaya Pérez Orozco habla de que la parte de los trabajos que hacen las mujeres y del papel que desarrollan las mujeres sigue estando en la cara B del sistema, una cara B que tenemos que sacar cada vez más a la luz para realmente hacer esa transformación que necesitamos todos y todas, ¿no? Y que ya digo que las mujeres y el papel que están desarrollando las mujeres latinoamericanas allí y aquí pueden ser un elemento importante para incorporar a esas nuevas relaciones, a esas relaciones sólidas que se tienen que establecer a futuro entre Latinoamérica y Europa. Carlos, sí. Sí, no, obviamente que el papel de la mujer no debe ser desconocido en la profundización del diálogo entre Europa y América Latina, que cumplen un papel importante en la lucha contra el cambio climático, como bien señalabas. Ahora bien, cuando hablamos sobre el papel de la mujer latinoamericana aquí y allí, lo que hay que tener en cuenta es que el aquí se reduce básicamente a España, que la presencia de las mujeres latinoamericanas en el resto de Europa en relación con el potencial demográfico de los colectivos migratorios es mucho más reducido. Y eso hace que si queremos llevar como España a América Latina a Europa, eso se ha tenido en cuenta, porque si sobrepotenciamos, sobreexponemos un papel que luego no existe, eso va a revertir básicamente en contra de lo que queremos hacer. Susana. Estoy de acuerdo con Carlos y también, bueno, la reflexión me parece muy importante. Yo creo que durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en ese eje tan ya muy definido, ¿no?, de reforzar, fortalecer, consolidar, volver a crear política y políticas con América Latina, he comentado antes que además, por supuesto, de todo lo que has expuesto en el tema de la mujer, yo creo que tenemos como catalizador también en España pues el español, ¿no? En todas las relaciones, en Mercosur, etc. Y luego el papel de la mujer, por apuntar algo más, a mí me parece muy importante en todo lo que tiene que ver con la paz, en todo lo que tiene que ver con un valor fundamental como es la paz. Estamos inmersos en una guerra en Ucrania y la mujer, la paz y todo lo que tiene que ver con ese papel siempre, vamos a decir, equilibrador, pero también, por supuesto, de trabajo continuo y de labor de la mujer, ahora es muy, muy importante también en el baluarte de la paz. Tuve la suerte hace un año que me nombraron embajadora de la paz, la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial, y bueno, pues tengo el orgullo y la responsabilidad de en esa relación de las mujeres con la paz y con todo lo que tú has expuesto, intentar desde luego dar muchísima visibilidad a todo el trabajo de la mujer latinoamericana. Muchas gracias, Susana. Para cumplir, bueno, veo que tiene que ser una nada más. Por aprovechar, si vamos muy rápido, tenemos que ser estrictos. Si yo no me equivoco, aquí se ha pedido la palabra. Aunque es verdad que ahora tendremos que cerrar para cumplir con el tiempo, siento no poder invitar a quienes están al otro lado de la pantalla, pero a quienes estamos presencial, y el alumnado está, por supuesto, invitado a tomar un café fuera, a poder aprovechar que los ponentes están aquí, a poder seguir con este diálogo que como ven, necesariamente tiene que ser inacabado, con lo cual es un diálogo también en proceso, así que de forma muy rápida hacemos esta intervención, si les parece, y así cumplimos con el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Mi intervención iba en línea con lo que ha comentado Susana y también relacionado con lo que es el municipalismo en cuanto a la implementación de la financiación europea para poder dar solución a los problemas
comunes, como ya han aludido prácticamente todos los ponentes, y en relación al título, a las amenazas compartidas. Yo llevo 20 años trabajando en la gestión de los fondos europeos y tenemos un permanente problema que vemos que se va agravando con el tiempo, y es la dificultad que tenemos los gestores de fondos europeos en la implementación del fondo en tiempo y forma, porque parece que no, que se devuelven los millones, que se devuelve el dinero, pero es que hay una dificultad tanto en la burocracia que lleva el fondo asociado, como que en las entidades locales, en este caso en la Diputación, pero los municipios mucho más allá, de el personal especializado para la ejecución y control de los fondos. Entonces, a mí también me gustaría aprovechar que estamos en un sitio como el que estamos y animar a los jóvenes que vienen preparándose detrás para que cada uno en su ámbito de trabajo tenga esa visión de que cada uno tiene que aportar también a la hora de tener la capacidad de gestionar las oportunidades que nos brinda la financiación europea. No habías comentado el tema de la dificultad que estamos teniendo, porque es verdad, como ha comentado Álvaro, la velocidad a la que van produciéndose los cambios, y que por mucho que planifiquemos, dotemos de la financiación, parece que siempre nos vamos quedando por detrás. De hecho, la evaluación, el informe de seguimiento de los fondos de este primer semestre de junio, pues ha dejado bastante claro la escasa ejecución que ha habido. Pues tenemos unos plazos, pero es que los fondos de Next Generation están obligando primeramente a las entidades locales a hacer una transformación en la forma de trabajo. Esto, sumado a la dificultad que tenemos de cumplir la normativa nacional de contratación pública, tú tienes que transformar tu forma de trabajar primero, porque todas las transferencias de información, de documentación que tenemos que ir transfiriendo al Ministerio, y el Ministerio a su vez a la Unión Europea, requiere de unos mecanismos y herramientas de trabajo que todas las administraciones no están dotadas de ellas. Primero se tienen que dotar, adaptar, crear los comités de seguimiento, de los comités antifraude. Es decir, hay una cantidad de cumplimientos que tenemos que seguir todas las administraciones que de alguna manera también nos atan mucho a trabajar de forma más ágil. Problema de forma breve, pero efectivamente problema práctico. Claro, es llevarlo global a lo local. He seguido esa sí, y además, claro, los fondos de recuperación europeos, cuando llegan, cuando aterrizan en cada Estado miembro, se hace en plan de país. Realmente ahí es cada gobierno y todas las entidades las que tienen primero que identificar dónde están las fortalezas, sobre todo en los temas de transición digital y ecológica, desarrollo sostenible, y luego realmente también implementarlas. ¿Qué sucede? Que ese seguimiento tiene que ir acompañado de una información muy transparente, muy continua, muy veraz de dónde están los fondos, porque, claro, por ejemplo, en el tema de Pacto Verde Europeo, el baño verde empresarial, etcétera, no sirve que se dé un baño verde, y hay algunas dificultades con algunos escasez, por ejemplo, de litio, níquel. No es tan fácil en todo lo que es la transición ecológica implementar todo, y luego están todos los temas adyacentes, los propios PERTES, el plan REPowerEU. Por eso decía que es muy importante una auditoría, en mi opinión, desde todas las entidades, desde todo el ámbito empresarial, para realmente que haya una información muy clara de dónde están los fondos y dónde se invierten. Por razón de tiempo y de organización tenemos que parar aquí, pero insisto, esto es un proceso abierto, es un proceso de diálogo, es un proceso de debate,
Y bueno, y lo interesante es que efectivamente quede así, como de esta forma abierta. Seguimos en el café. De nuevo reitero el agradecimiento por estar hoy aquí y muchas gracias A vosotros. a los ponentes, muchas gracias también a quienes asisten y muchas gracias también a quienes asisten al otro lado de la pantalla. Muchas gracias.